Muy bien. Continuamos revisando los requisitos aplicables a las instalaciones físicas. El requisito 6.1 de la NOM 259 aplica a las características de las instalaciones desde su construcción, adecuación, mantenimiento, iluminación, condiciones de temperatura, humedad, ventilación, etc. Estas deben de ser de acuerdo a las necesidades propias de las actividades de producción que se estén realizando o de las actividades que se estén realizando en sí en cada una de las áreas. Y deben de asegurar la protección de los productos, permitir una limpieza eficiente y, si fuera necesario, la sanitización y mantenimiento de la infraestructura. Asimismo, las instalaciones deben de minimizar el riesgo de contaminaciones al mezclar productos, materias primas y materiales de empaque. Por lo tanto, es muy importante cuidar el flujo de estos productos, materias primas o materiales para asegurar que no solamente la distribución de áreas, sino también el flujo de estos materiales no representen un riesgo de contaminación entre ellos. Para poder decidir cómo vamos a diseñar nuestras instalaciones, es importante que se considere el tipo de producto cosmético que vamos a estar fabricando, las condiciones de limpieza existentes, condiciones de limpieza y sanitización, y, bueno, pues las medidas requeridas para poder lograr esta sanitización. Con relación a los tipos de áreas, en este caso, es importante que se designe una distribución de áreas separadas o definidas para cada tipo de función como almacenamiento, producción, control de la calidad, todas las áreas auxiliares para el proceso de fabricación, así como un área exclusiva para el lavado de manos y los sanitarios. Y en cuanto a los espacios, se debe vigilar que haya suficiente espacio para que fluyan las operaciones. Por ejemplo, cuando tenemos en una misma área la recepción, el almacenamiento y la producción. Es importante que el espacio permita garantizar que no haya contaminaciones cruzadas. También es muy importante entonces que el flujo de distribución de las áreas, el flujo de los materiales, de los productos, del personal, se realice en instalaciones que tengan claramente definido este flujo. Puede hacerse a través de instalaciones en la distribución de áreas, digamos, poner carteles de marcar el flujo de los materiales, etcétera, pero también es importante contar con un diagrama documental en donde se esté estableciendo el flujo de tanto del personal como de los materiales y de los productos que vamos a estar manipulando en nuestra organización. En cuanto a los pisos, paredes, techos, cielos, ventanas de las áreas, estos deben de estar diseñados o construidos para poder facilitar la limpieza y, si fuera necesaria, aplicar la sanitización. Entonces, es importante que tanto las paredes, los pisos, las ventanas, los techos se encuentren limpios y en buen estado. Para fines de garantizar que no haya riesgos de contaminación, las ventanas deben de ser ventanas del tipo no abiertas si las hubiera dentro del área de producción, vaya, o que estén en contacto con el producto expuesto. Y entonces las ventanas deben de tener una ventilación apropiada para evitar que también haya ingreso, por ejemplo, de plaga o también que también se haga, evitar, perdón, que se abran hacia el exterior. Y si fuera el caso, entonces necesitaríamos tener mallas de protección que prevengan el ingreso de fauna nociva o partículas que contaminen nuestro producto. Cuando nuestra infraestructura tiene la necesidad de generar nuevas construcciones para las áreas de producción, es importante considerar que
deben permitir una adecuada limpieza y mantenimiento, y deben de incluir superficies lisas que permitan la limpieza y desinfección, y también de preferencia que sean de materiales resistentes a la corrosión, de agentes de limpieza y desinfección que se puedan estar utilizando en la producción de nuestros cosméticos. En cuanto a lavamanos y baños, se deben de tener en las áreas que no estén en contacto directo con las áreas de producción, y deben de ser lo suficientes para la cantidad de personal que labora en la organización. Como les decía, no pueden estar con acceso directo a las áreas de producción, pero sí deben de estar siempre accesibles para facilitar la higiene del personal que participa en la producción. Y en este caso, si fuera necesario y por naturaleza de la producción, se deben proporcionar instalaciones para las duchas o cambio de vestuario si es que el proceso así lo requiere. Como lo comentamos, la iluminación también es otro factor importante como parte de la infraestructura, y esta debe de ser adecuada a las actividades correspondientes que se estén realizando en cada una de las áreas. Y bueno, el diseño de cómo va a estar distribuido nuestras luminarias para garantizar esta iluminación debe contemplar que debe haber un receptor de residuos en caso de que hubiera una rotura potencial en nuestras luminarias, ¿de acuerdo? Y bueno, alternativamente debemos de tomar medidas para proteger los productos en caso de que se identifiquen riesgos. Recuerden que todo esto es con enfoque a los riesgos que representen tanto al producto como al personal. La ventilación debe ser suficiente de acuerdo a la capacidad de producción o a la saturación de las operaciones de producción, y debe de estar configurada con un flujo de ventilación o flujo de aire que permita proteger la integridad de los productos cosméticos que se estén procesando. Como parte de la infraestructura, también es importante vigilar que las tuberías, drenajes y ductos estén diseñados de una manera que se prevenga que si existiera goteo o condensación, no lleguen a contaminar tanto los materiales, los productos o las superficies y equipos relacionados con el proceso de fabricación del producto cosmético. Y los drenajes se deben de mantener limpios y no se debe permitir el contraflujo. En este caso, lo ideal es que también se tuviera un programa de mantenimiento para garantizar que estos drenajes estén limpios y que tengan una frecuencia de inspección o de mantenimiento para garantizar que esto se cumpla. Para diseñar estas tuberías, drenajes y ductos es importante que se evite el uso de vigas o ductos suspendidos en el techo o cañerías suspendidas en el techo o expuestos sobre las cabezas de las personas que están operando. Si fuera el caso, es importante que no toquen las paredes, que haya un espacio suficiente para que puedan permitirse la limpieza de una manera segura, de una manera correcta, y bueno, pues no haya riesgos en cuanto a contaminación para el producto como para la seguridad de las personas, tanto que están operando durante el proceso de producción como aquellas que van a estar realizando la limpieza de estas tuberías. Y bueno, también sería importante tomar todas las medidas necesarias para que nuestro producto que se esté fabricando o que se esté comercializando, pues esté protegido de cualquier contaminación que ponga en riesgo su seguridad sanitaria. Y bueno, es importante que todas nuestras áreas de la organización estén definidas y separadas entre ellas, sobre todo aquellas que pudieran representar un riesgo para la seguridad sanitaria de nuestros productos. Entre las áreas que tendremos que denotar son las de producción, acondicionamiento,
control de calidad y almacenamiento de acuerdo con lo establecido en la NOM 259. Además de tener barreras físicas entre ellas, sería importante que tengamos un diagrama de distribución de estas áreas donde aparezcan todas las áreas que conforman a nuestra organización. Y como ya lo habíamos comentado previamente, se debe disponer de espacio suficiente para garantizar las operaciones de la organización, incluyendo aquellas operaciones de recepción, almacenamiento y producción. También debe definirse el flujo de materiales, productos y personal con el objetivo de prevenir contaminación cruzada. Entonces, en ese diagrama de distribución de áreas, podríamos hacer una serie de flujo con un tipo de flechitas, por ejemplo, en el cual se denote cómo va a estar el flujo de materiales y le podríamos llamar, así como su nombre lo dice, diagrama de flujo de materiales y denotar cómo estarían entrando y saliendo o distribuyéndose los materiales a lo largo de todas las operaciones de la producción. Por otro lado, el diagrama de flujo de los productos, de igual manera, marcar unas flechitas para denotar cómo o cuál es la ruta que siguen los productos que se están fabricando y también cómo está la ruta o cómo es el flujo del personal, cómo es que se está moviendo el personal operativo durante nuestras o dentro de nuestras instalaciones con el propósito de evitar contaminación cruzada. Entonces aquí estamos hablando de 3 formatos o 3 registros independientes o simultáneos, pero que estén bien establecidos de cómo está el flujo independiente de cada uno de los aspectos que nos pide aquí la NOM 259. Y a considerar también que las instalaciones que estén expuestas al exterior o a la intemperie deben de ser resistentes al medio ambiente y siempre deben de encontrarse en buenas condiciones de mantenimiento. Por lo tanto, estas áreas también podrían estar siendo parte de nuestro programa de mantenimiento, de nuestro programa de inspección, con el propósito de tener evidencia documentada de que estamos garantizando que se encuentran en buenas condiciones de mantenimiento y si fuera el caso aplicar algún mantenimiento, bueno, pues haya registro de estas actividades realizadas. Con relación a los pisos, paredes, techos, ventanas y puertas del área de producción, estas también deben de ser diseñadas y construidas de tal manera que sea fácil realizar su limpieza y desinfección, que no haya riesgos ni para el producto ni para el personal. Y en todo momento deben de estar limpios y en buen estado. Y también los pisos, las paredes deben de ser impermeables, deben de tener cierta homogeneidad para permitir que se pueda realizar su limpieza y en el caso de los pisos que no vaya a haber encharcamientos por una malformación en el piso o por una inclinación inadecuada. También es importante que tanto en los techos como en las paredes se tengan actividades que eviten la acumulación de suciedad y esto se puede lograr a través de una programación de limpieza acorde a las necesidades de la infraestructura, esto es con base en un enfoque a riesgos, definir con qué frecuencia se tendría que estar realizando esta limpieza, ¿de acuerdo? Y bueno, tanto las ventanas como las ventilas y puertas deben de tener protecciones que permitan la entrada, que más bien que eviten la entrada de polvo, la entrada de lluvia o la entrada de fauna nociva. Por lo tanto, es importante que sean hechos de material resistente y que también este material se encuentre en buen estado de conservación. En mi opinión y en mi experiencia, yo también colocaría las ventanas, ventilas y puertas dentro de mi programa de mantenimiento con el propósito de que con cierta frecuencia, no sea a lo mejor de manera semestral o anual, se les realice una inspección para garantizar su buen estado de conservación. En el requisito 6.4.1, la NOM 259 establece
que el personal debe de contar con sanitarios y cuando sea necesario, pues instalaciones para la ducha o cambio de ropa, si es que así lo requiere el proceso de fabricación. Y estos sanitarios deben de estar limpios y accesibles a las áreas de producción, pero ojo, recordando que no tienen por qué tener un acceso directo a las áreas de producción. Tienen que estar de cierta manera protegidos del acceso directo a los sanitarios, las áreas de producción, pero sí deben de garantizar que sean accesibles para que el personal pueda asistir en el menor tiempo posible. Bien, y los sanitarios no deben de tener comunicación directa ni ventilación hacia las áreas de producción para evitar que haya contaminaciones hacia nuestros productos, ¿de acuerdo? Las instalaciones para el lavado de manos deben de tener todos los insumos y medios necesarios para garantizar y facilitar el correcto lavado y secado de las manos. ¿Qué insumos pueden ser o qué medios pueden ser? Bueno, tiene que ser el jabón, toallas de papel o bien algún tipo de secador de aire que no contribuya a la contaminación. También debe de haber depósitos para basura. Estos deben de tener una tapa, por ejemplo, oscilante o que se accione con un pedal para evitar que el personal tenga contacto con estas superficies una vez que se realizó el lavado de manos. Y también en las estaciones de lavado de manos debería de haber algunos rótulos que indiquen que el personal debe lavarse las manos antes y después de usar los sanitarios o cada vez que se requiera o cuando se consideren que están sucias las manos. Y también, pues se recomendaría que se tenga la técnica de lavado de manos ahí pegada para que la gente siempre se asegure de estar utilizando la técnica correcta y garantizar la eficiencia del lavado de manos. Muy bien, con esto terminamos de revisar los requisitos aplicables a las instalaciones físicas. Recuerda que como parte de los materiales tienes disponible un ejemplo de un programa de mantenimiento y un ejemplo que creamos para el registro de estos mantenimientos, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, nos vemos en en el siguiente video relacionado con la evaluación a los proveedores de servicios. Muchas gracias.